Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que el esfuerzo que hacemos por avanzar no es suficiente. Pero en medio de esas dificultades, hay algo más grande que puede guiarnos, algo que nos ofrece esperanza incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Esa esperanza está en Jesús, quien nos enseña que, a pesar de los desafíos, podemos salir adelante si confiamos en Él y ponemos en práctica el esfuerzo necesario. Hoy quiero compartir contigo cómo Jesús nos enseña a salir adelante con esfuerzo, cómo nos guía a través de las tormentas y nos muestra el camino hacia una vida de victoria. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil. De hecho, Él nos advirtió que enfrentaríamos tribulaciones y dificultades. Sin embargo, en medio de todo esto, Él también nos aseguró que con Él, todo es posible. El Evangelio de Juan 4:33 nos dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta declaración, que Jesús hace a sus discípulos, es fundamental para entender que la vida no está exenta de dificultades. Sin embargo, la fe en Él es la clave para superar esos momentos difíciles. Desde el momento en que Jesús vino al mundo, su vida fue un ejemplo constante de esfuerzo, perseverancia y fe. En cada etapa de su vida, Él mostró cómo afrontar las adversidades con un corazón lleno de confianza en Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús no solo habló de la fe, sino que también la vivió, enfrentando desafíos que muchos considerarían insuperables. Pero Él nunca se rindió, nunca permitió que la desesperanza tomara el control de su vida. Y lo más importante es que, al final, a pesar de todas las pruebas, Jesús triunfó sobre la muerte y el pecado, demostrando que con esfuerzo y fe, podemos superar cualquier adversidad. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos aprender a salir adelante con esfuerzo, siguiendo el ejemplo de Jesús? La respuesta a estas preguntas radica en la forma en que Jesús vivió su vida, en cómo enfrentó las pruebas y en las lecciones que nos dejó. Hoy exploraremos cómo el esfuerzo, la perseverancia y la fe nos guían a través de las dificultades de la vida. Cuando pensamos en Jesús y su sacrificio, a menudo nos centramos en la crucifixión y la resurrección. Sin embargo, su vida antes de esos momentos también estuvo marcada por un esfuerzo constante para cumplir la voluntad de Dios. Desde su infancia hasta su ministerio, Jesús mostró una dedicación inquebrantable a su misión. El esfuerzo que Jesús demostró a lo largo de su vida es algo que debemos emular. Él nunca cedió ante las dificultades. Aunque estuvo cansado, rechazado y sufrió enormemente, siempre puso su confianza en el Padre y nunca dejó de trabajar por el bien de los demás. Jesús nos enseñó que el esfuerzo no es solo físico, sino también mental y espiritual. La lucha más difícil no siempre es la que enfrentamos en el mundo exterior, sino la que ocurre dentro de nosotros. Jesús nos mostró que el esfuerzo verdadero se da cuando mantenemos nuestros corazones enfocados en la voluntad de Dios, cuando nuestras decisiones se alinean con su propósito para nuestras vidas. Aunque experimentó el dolor físico, las pruebas emocionales y el rechazo, nunca permitió que esos obstáculos lo apartaran del propósito que tenía en su vida. En varias ocasiones, Jesús les habló a sus discípulos sobre la importancia de perseverar, de no rendirse en medio de las dificultades. En Mateo 7:7, Él les dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este versículo es un recordatorio de que el esfuerzo y la acción son parte del plan divino para nuestras vidas. Jesús no nos llama a quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas cambien. Nos invita a buscar, a pedir, a esforzarnos por lograr lo que Él ha puesto en nuestro corazón. El esfuerzo es una parte fundamental de nuestra relación con Dios. No es solo acerca de esperar que Él haga todo por nosotros. Se trata de caminar con Él, de poner todo nuestro ser en su voluntad. Una de las lecciones más poderosas que Jesús nos dejó sobre el esfuerzo es la oración. A lo largo de su vida, Jesús oró constantemente, buscando la dirección de Dios y fortaleciendo su relación con el Padre. En momentos de gran dificultad, como cuando se acercaba su sacrificio en la cruz, Jesús se retiraba a orar. En Mateo 26:39, vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní, orando con todo su corazón: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Jesús, en su humanidad, pidió que se apartara de él el sufrimiento, pero al mismo tiempo,
se sometió completamente a la voluntad del Padre. Este momento en Getsemaní es un recordatorio de que, cuando enfrentamos dificultades, la oración es una herramienta poderosa para encontrar la fortaleza y la claridad que necesitamos. Jesús nunca nos prometió que la vida sería fácil, pero nos mostró que la oración y la confianza en Dios nos permiten superar cualquier obstáculo. El esfuerzo que ponemos en orar, en buscar la voluntad de Dios y en someternos a su plan, es lo que nos ayuda a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Otro aspecto importante del esfuerzo que Jesús nos enseñó es la acción. Aunque oraba y buscaba la guía de Dios, Jesús también tomaba medidas para cumplir su misión. El esfuerzo no se trata solo de esperar que las cosas sucedan, sino de actuar en obediencia a lo que Dios nos llama a hacer. En Mateo 28, 19-20, Jesús le dio a sus discípulos la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí, Jesús nos llama a ser activos en nuestra fe, a no quedarnos quietos esperando que todo se resuelva por sí solo. El esfuerzo que Jesús nos mostró no solo estaba dirigido a cumplir su misión personal, sino a servir a los demás. A lo largo de su vida, Jesús se dedicó a servir a los más necesitados. Él lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y enseñó a aquellos que estaban perdidos. Nos mostró que el esfuerzo verdadero se manifiesta cuando servimos a los demás, cuando trabajamos por el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. Jesús nos enseñó que el servicio es un esfuerzo de amor y compasión que refleja la naturaleza misma de Dios. Jesús nos mostró que, a través del esfuerzo, podemos traer sanidad, restauración y esperanza a un mundo que desesperadamente necesita las manos de quienes siguen a Cristo. Nuestro esfuerzo no se trata solo de alcanzar nuestras propias metas, sino de ser canales de su amor y gracia en el mundo. En Mateo 8:28, Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el llamado de todo cristiano: seguir el ejemplo de Cristo, esforzarnos por amar y servir a los demás, tal como Él lo hizo. El esfuerzo no siempre es fácil, y Jesús nos enseñó que el camino hacia la victoria no es un camino sin dolor. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana, pero Jesús nos muestra que el sufrimiento no tiene la última palabra. A través de su crucifixión y resurrección, Él demostró que con esfuerzo y perseverancia, incluso las pruebas más grandes pueden llevarnos a una victoria eterna. Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, podemos confiar en que Jesús ya ha superado el sufrimiento. Él ha experimentado todo lo que nosotros experimentamos, y a través de su sacrificio, nos ha mostrado que la victoria está reservada para aquellos que perseveran. En Romanos 8:37, Pablo nos recuerda: pero en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no es por nuestro propio esfuerzo, sino por el poder de Cristo obrando en nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? Jesús nos ha dejado un ejemplo claro de cómo debemos vivir, y Él nos ha dado el poder de seguir su ejemplo a través del Espíritu Santo. Para salir adelante con esfuerzo, necesitamos estar conectados a Él, confiando en su guía y en su fortaleza. No estamos llamados a vivir nuestras vidas en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Cristo que habita en nosotros. La oración, la acción y el servicio son claves para vivir una vida de esfuerzo en Cristo. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es el camino que lleva a la verdadera victoria. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta de que el esfuerzo, aunque arduo, siempre está lleno de propósito y recompensa. La vida de Jesús nos muestra que, cuando decidimos seguirle, no estamos caminando en un sendero sin obstáculos. Él mismo nos dijo en Mateo 7:14 que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este versículo nos deja claro que el camino de la vida cristiana no es fácil, pero también nos asegura que es el camino que nos lleva a la verdadera vida, a la victoria final. Si bien Jesús nos llama a seguirlo, también nos deja claro que seremos probados. Pero lo que debemos recordar es que las pruebas no son un obstáculo para que nos detengamos, sino una oportunidad para que crezcamos, para que nuestra fe se fortalezca y para que nuestra confianza en Dios sea más firme. Así como Jesús fue probado, también nosotros lo seremos,
Pero si seguimos su ejemplo, podemos estar seguros de que con su guía, podremos superar cualquier prueba. Un momento clave que resalta la necesidad de esfuerzo y fe en medio de las dificultades es cuando Jesús se enfrenta a Satanás en el desierto. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado por el diablo en 3 ocasiones, y en cada una de ellas, resistió las tentaciones con la palabra de Dios. El esfuerzo que Jesús hizo para resistir las tentaciones no fue solo físico, sino espiritual. Él nos muestra que en los momentos de debilidad, cuando las tentaciones parecen más fuertes, es la fe en la palabra de Dios la que nos da la fuerza para resistir. En Mateo 4:4, Jesús responde a Satanás: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo nos enseña que debemos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, y que ese alimento espiritual es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Es importante entender que la vida cristiana está llena de luchas, pero también está llena de victorias espirituales. El esfuerzo no siempre será reconocido por el mundo, pero Dios ve cada sacrificio, cada momento de obediencia, cada esfuerzo que ponemos en su obra. Y lo más hermoso es que, al final, Dios honra esos esfuerzos, y en su tiempo, veremos los frutos de nuestra perseverancia. Al pensar en los esfuerzos que Jesús hizo, no podemos dejar de lado el sacrificio final que Él hizo por nosotros en la cruz. Ese sacrificio fue la culminación de todo su esfuerzo durante su vida. Jesús pudo haber elegido un camino más fácil, podría haber evitado el sufrimiento y la humillación, pero eligió dar su vida por amor a la humanidad. En Juan 3:13, Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el tipo de sacrificio que Jesús nos enseñó, y es el tipo de amor que debemos imitar en nuestra vida diaria. Al pensar en este sacrificio, también nos damos cuenta de que el esfuerzo no siempre se mide en resultados inmediatos. Jesús no vino para ser famoso ni para obtener reconocimiento, sino para cumplir la voluntad de su Padre y salvar al mundo. En nuestra vida diaria, el esfuerzo que ponemos en hacer la voluntad de Dios puede no siempre resultar en reconocimiento inmediato, pero sabemos que Dios ve nuestros corazones y que, en su tiempo, su propósito se cumplirá. Este entendimiento cambia nuestra perspectiva sobre el esfuerzo. Muchas veces, nos sentimos frustrados porque no vemos resultados inmediatos de nuestro trabajo, o porque parece que nuestras acciones no tienen el impacto que esperamos. Pero al mirar la vida de Jesús, nos damos cuenta de que el verdadero esfuerzo no siempre es medido por lo que vemos en el momento, sino por nuestra fidelidad a la misión que Dios nos ha dado. Jesús nunca dejó de seguir el propósito que Dios le dio, a pesar de los desafíos y las dificultades. Su esfuerzo fue constante y, finalmente, trajo la mayor recompensa, la salvación para todos aquellos que creen en Él. La fe en el proceso es otra de las lecciones poderosas que Jesús nos enseñó. Él nunca se rindió, y nunca dudó de que el Padre lo estaba guiando en cada paso del camino. Así debemos ser nosotros, perseverantes, confiando en que, aunque no siempre entendamos el proceso, sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. A veces, los resultados no se ven de inmediato, pero si seguimos adelante con fe, eventualmente veremos los frutos de nuestro esfuerzo. El esfuerzo cristiano no es solo algo que hacemos por nuestra cuenta, sino algo que hacemos en dependencia de Dios. Jesús vivió completamente dependiente del Padre. Su ejemplo de obediencia es el modelo para todos los que siguen a Cristo. La obediencia de Jesús al Padre fue una muestra de esfuerzo continuo y sacrificio. Y, de igual manera, debemos seguir ese ejemplo, sabiendo que el esfuerzo en la vida cristiana es un acto de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Cuando nos encontramos luchando, cuando sentimos que no podemos más, debemos recordar que Jesús está con nosotros en cada paso del camino. Él no solo es nuestro ejemplo, sino también nuestra fuente de fuerza. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esto significa que no estamos solos en nuestras luchas. Jesús está con nosotros, guiándonos, dándonos la fuerza necesaria para seguir adelante. Su Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para hacer lo que por nuestra propia fuerza sería imposible. La vida cristiana es una vida de perseverancia. Cada día es una oportunidad para seguir adelante, a pesar de las dificultades, con la confianza de que Dios tiene un propósito eterno para nosotros. Jesús nos enseñó que el esfuerzo vale la pena,
incluso cuando parece que no obtenemos los resultados que esperamos. Cuando estamos en Cristo, el esfuerzo tiene un propósito eterno. Aunque el camino puede ser difícil, al final nos espera la victoria, y esa victoria es más grande de lo que podemos imaginar. A través de la vida de Jesús, aprendemos que el esfuerzo no es solo una cuestión de trabajar duro, sino de mantener nuestros corazones alineados con la voluntad de Dios. Cada día es una oportunidad para vivir con propósito, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y para confiar en que Él está con nosotros en cada paso del camino. A medida que vivimos nuestra vida con esfuerzo y fe, nos damos cuenta de que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno, no solo en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que nos rodean. Por último, quiero recordarte que el esfuerzo no es solo un trabajo físico, sino también una actitud del corazón. Jesús nos enseñó que todo lo que hacemos, debemos hacerlo con todo nuestro ser, para la gloria de Dios. En Colosenses 3:23, se nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta es la actitud que debemos tener en todo lo que hagamos. Trabajar con esfuerzo, pero siempre con el propósito de honrar a Dios. El esfuerzo cristiano no se trata de hacer las cosas por nuestra cuenta, sino de hacerlas con un corazón dispuesto a servir y a honrar a Dios en todo momento. Jesús no solo fue un ejemplo de esfuerzo y perseverancia, sino también de humildad. A lo largo de su vida, Él demostró que el verdadero esfuerzo no se mide por el reconocimiento o los logros visibles, sino por la actitud con la que lo hacemos. Cuando miramos a Jesús, vemos a un Salvador que no vino a ser servido, sino a servir. Su vida fue un testimonio de que el esfuerzo no siempre busca la gloria personal, sino que puede ser un acto de amor desinteresado hacia los demás. Uno de los momentos más significativos de su vida, donde se refleja esta humildad, es cuando lava los pies de sus discípulos. En Juan 13, 14-15, Jesús les dice a sus discípulos, «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Jesús, siendo el Hijo de Dios, no pensó que era demasiado grande o importante para hacer algo tan humilde. A través de este acto, Jesús nos enseña que el verdadero esfuerzo está en servir, en ayudar a los demás, en hacer cosas que pueden parecer pequeñas o insignificantes a los ojos del mundo, pero que en el reino de Dios tienen un gran valor. Este acto de humildad también nos recuerda que el esfuerzo no siempre es una lucha externa. A veces, el esfuerzo más grande que podemos hacer es someternos a la voluntad de Dios y servir a los demás con amor y sacrificio. La verdadera grandeza no se encuentra en alcanzar el poder o el reconocimiento, sino en ser como Jesús, quien nos mostró que el esfuerzo más significativo es el que se hace en silencio, en humildad, por el bien de los demás. La humildad es, de hecho, una característica esencial del esfuerzo cristiano. En Mateo 23, 11-12, Jesús nos recuerda, «El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta enseñanza nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. ¿Estamos esforzándonos por lograr algo que nos dé reconocimiento y estatus, o estamos trabajando para servir a los demás y honrar a Dios? La humildad y el servicio a los demás son una forma de esfuerzo que tiene un impacto eterno. Uno de los principios más importantes que Jesús nos dejó es que el esfuerzo verdadero no está en lo que hacemos, sino en la disposición de nuestro corazón. Jesús no solo se preocupaba por nuestras acciones externas, sino por la actitud interna que las motivaba. En Mateo 6, 1-4, Jesús nos advierte, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Esto nos recuerda que el esfuerzo cristiano no se trata de hacer cosas para ser vistos o reconocidos, sino de hacerlo de corazón, sabiendo que nuestra recompensa está en Dios, y no en el aplauso de los hombres. Es fácil caer en la tentación de buscar la aprobación humana por el esfuerzo que ponemos en las tareas de la vida. Sin embargo, el llamado de Jesús es a ser fieles en lo secreto, a servir y hacer lo correcto, aunque nadie nos vea. Al final, la recompensa de nuestro esfuerzo no está en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que Dios ve en nuestro corazón. Y esa recompensa es mucho más duradera que cualquier reconocimiento temporal que podamos recibir. En nuestra vida diaria, el esfuerzo cristiano no debe verse solo como una obligación,
sino como un privilegio y un acto de adoración a Dios. Cuando entendemos que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno y que nuestro esfuerzo está alineado con la voluntad de Dios, nuestra perspectiva cambia. El trabajo, las relaciones, el servicio a los demás, todo se convierte en una oportunidad para honrar a Dios y vivir de acuerdo con su propósito. Uno de los ejemplos más claros de cómo Jesús nos enseña a perseverar a través del sufrimiento es su experiencia en la cruz. A pesar del sufrimiento físico, emocional y espiritual que experimentó, Jesús nunca perdió de vista el propósito de su sacrificio. En Hebreos 12:2, se nos recuerda que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no solo sufrió por sufrimiento, sino que su sacrificio tuvo un propósito eterno, la salvación de todos los que creen en él. Este versículo es poderoso porque nos muestra que, a pesar de las dificultades, el esfuerzo con propósito tiene un valor inmenso. Al igual que Jesús, cada uno de nosotros está llamado a sufrir y a esforzarnos por algo mucho más grande que nuestras propias vidas, el reino de Dios. Aunque no siempre entendamos por qué enfrentamos ciertas pruebas, podemos confiar en que, al igual que en la cruz, hay un propósito eterno detrás de nuestro esfuerzo y sufrimiento. El sufrimiento, aunque doloroso, también puede ser una fuente de crecimiento espiritual. En Romanos 5:3-4 se nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este pasaje nos recuerda que el esfuerzo que ponemos en seguir a Cristo en medio del sufrimiento nos lleva a una mayor madurez espiritual y nos acerca más a Él. No solo estamos siendo probados, sino que estamos siendo perfeccionados en el proceso. Además, es importante recordar que el esfuerzo no es solo un acto individual. Aunque cada uno de nosotros debe poner su esfuerzo personal en seguir a Jesús, también estamos llamados a apoyarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:14, se nos dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Este versículo nos enseña que no estamos solos en nuestra lucha. Dios nos ha dado una comunidad de creyentes que nos apoya en nuestro esfuerzo por seguirle. La unidad en el cuerpo de Cristo es clave para mantener el esfuerzo colectivo de avanzar juntos en la fe. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Jesús nos ha enseñado que con esfuerzo y fe, podemos salir adelante, sin importar las circunstancias. No estamos llamados a caminar en nuestras propias fuerzas, sino en la fortaleza que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Jesús, al enfrentar las pruebas de su vida, nunca dejó de confiar en su Padre. Al igual que Él, estamos llamados a vivir con la misma confianza y perseverancia, sabiendo que el esfuerzo no es en vano cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo Jesús nos enseña a salir adelante con esfuerzo, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Dónde necesitas poner más esfuerzo? ¿Estás caminando con fe y confianza en lo que Dios puede hacer a través de ti? Hoy es un buen día para empezar a poner más esfuerzo en tu relación con Dios, en tu trabajo, en tus relaciones y en tu servicio a los demás. Recuerda, no importa cuán difícil sea el camino, Dios está contigo y te guiará hasta el final. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.